Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Qué gozo tan grande poder vernos aquí en este video que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación doctrinal de ustedes se realiza. Hoy quiero abordar un tema, quizás solo lo he tratado una vez como pastor, pero es un tema que me aparta hoy de mi línea. Siempre soy o trato de ser muy doctrinal en mis mensajes. Mis sermones son expositivos. En mi humilde pero sabia opinión, creo que es la mejor manera de predicar la palabra de Dios, los sermones expositivos. Y hoy voy a tocar un tema, repito, un poco apartado de mi línea, pero totalmente bíblico. No se preocupe usted, que nos debe llevar, esta es mi intención, nos debe llevar a la reflexión, a un autoanálisis, un examen introspectivo, que cada uno de nosotros, a la luz de lo que le voy a compartir en estos 30 minutos, haga un alto en su camino y reflexione cómo está su caminar con el Señor. El tema que hoy me ocupa lo tomamos del libro sagrado del Cantar de los Cantares, Rey Salomón, que en el capítulo 2:15 así es escrito: cásennos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ese es mi tema para hoy. Cásennos las zorritas. Y lo vamos a personalizar. Casemos las zorritas. Mire, déjeme ubicarnos en el contexto. En este precioso libro sagrado lo escribió, como antes dije, el rey Salomón, el hijo de David, y narra el amor precioso, limpio, de él y una mujer un tanto misteriosa, en el sentido de que no se sabe con precisión quién es. La Sulamita. Creemos que era una doncella de Sunem. Muchos eruditos piensan que esta fue la primer esposa de Salomón, antes de que él tomara como esposa a la hija del faraón egipcio y después tomara 1000 mujeres más como reinas y concubinas. Pero esta Sulamita es también al mismo tiempo una representación de lo que es el amor sublime y excelso, incomparable, de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Salomón, la Sulamita; Jesucristo, la iglesia. Ahora, en la época bíblica, y yo creo que todavía, los agricultores pues hacían sus sembradíos, sus surcos, y cuando venía la cosecha, ellos prestaban mucha atención a cualquier animal grande, no sé, un oso, un cerdo salvaje, algún dromedario, inclusive asnos monteses, que se metieran a los campos de cultivo. Imagínense qué destrozo harían. Entonces los ahuyentaban. Eran animales grandes, pero volteaban a ver las zorritas chiquitas, debiluchas, y las consideraban insignificantes y no les prestaban atención. Sin embargo, el daño que estas zorritas, que hasta bonitas se han de haber visto, producían era muy grande. Ahí mismo, en la parte final del 15, dice: cásennos las zorritas pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, están tiernitas, como se dice ahora. Ese era un daño muy grande, pero que se producía por no prestarle atención a un animalito que se consideraba inofensivo. No lo era. No, y ahora multiplíquelo por 100 o por 1000 zorritas, imagínese usted. Esto mismo, déjeme sacarlo de este contexto para tener un pretexto y hablar con usted, porque esto mismo es lo que sucede
con millones, y me quedo corto, millones de hogares cristianos, millones de hogares de hermanos evangélicos. Hoy día esto se está viendo dolorosamente. Es cierto, yo doy gracias a Dios que la regla general en la iglesia evangélica es que, bueno, ya no hay asesinatos, ya no hay homosexualismo, ya no hay divorcios, ya no hay borracheras, ya no hay golpes a la esposa o al esposo, ya no hay adulterios, ya no hay fornicaciones, ya no hay idolatría. Repito, los homosexuales están fuera. ¿Mm? Ya no hay brujería entre la iglesia evangélica, pero esos son los animales grandes. Las zorritas pequeñas, tan inofensivas como aparentan, existen por cientos en nuestros hogares. Y son, repito, creo que millones los hogares que están sufriendo por esas zorritas pequeñas. Hoy, por razón del tiempo, solo voy a referirme a 10 de estas zorritas pequeñas. Zorritas pequeñas, entre comillas, por supuesto. Déjeme decir eso. Pero mire, me convertí en el 79, hace 46 años, ya voy para 47. Y eso que le voy a compartir era la práctica normal, era la forma de vivir habitual de la iglesia cristiana evangélica de hace 4 décadas. Sin embargo, la situación ha cambiado muchísimo y usted me va a decir, su opinión es importante, usted me va a decir si es que la iglesia maduró o evolucionó, o por lo contrario, se hizo carnal, se hizo tibia. No existe esta palabra, pero involucionó, se fue hacia atrás. Usted tendrá la respuesta. Lo primero que le digo de esas zorritas pequeñas que hay que cazar es la ausencia de los altares familiares en nuestros hogares. Quizás se le oiga raro a esa palabra, altares familiares. Y no me estoy refiriendo a criptas en algún panteón. El altar familiar era un devocional bíblico que el padre y la madre tenían con sus hijos alrededor después de cenar, antes de irse a dormir, de una manera habitual, todos los días. Hoy esto es una pieza de museo. Son muy raros los hogares evangélicos, los otros no me interesan, que siguen con esta práctica preciosa. El Señor dice en Deuteronomio 6, cuando habla del Shema de Israel, versículo 4, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Shema, oye, ponga atención. Shema, hermano, ponga atención. Nuestro Dios es uno. Y dice que esas palabras que Él nos da, las repetiremos a nuestros hijos en la casa, en el camino, donde quiera que andemos, y meditaremos en ella y las escribiremos en nuestras portadas, en nuestros postes. Esto, lamentablemente, casi no se ve. Yo he visto casas de hermanos evangélicos grandes, entre comillas, que tienen póster y hasta escudos de los equipos de fútbol basura que hay en mediocridad, ¿no? Y de eso sí están orgullosos. Hay otros que inclusive tienen de sus candidatos políticos, pero esto es algo que ya no se ve, porque se le considera algo sin importancia, una zorrita, pero esa zorrita que está dejándose entrar a los hogares está carcomiendo los hogares como un comején maligno, y el daño que hacen no se ve. Sí hay horas ante la televisión, ante la internet, ante los celulares y todo eso, pero ante la palabra de Dios y menos en un altar familiar, eso es algo que sucede hoy como una maligna zorrita pequeña. La segunda que le menciono es la lectura bíblica diaria. Esto era habitual, era tan normal como respirar, como comer. Los cristianos de aquella época nos convertíamos y nos bebíamos la Biblia en un año. Los niños pasaban al frente a decir sus textos. En la iglesia donde yo nací había algo que le llamaban lluvia de textos. Y era bonito como sin necesidad y sin afán de humillar o presumirle a nadie ni de lucirse,
se repetían muchos textos bíblicos, no solo Juan 3:16. Esto se ha perdido. Hace muchos años yo leí una frase que decía, si yo no leo la Biblia un día, lo nota Dios. Si no leo la Biblia 2 días, lo noto yo. Pero si no leo la Biblia 3 días seguidos, lo nota toda la gente. Mi hermano, nuestro hermano Pablo, el apóstol, dice que somos libros abiertos, leídos y vistos por todos. Debemos de predicar con nuestro ejemplo. Esto es algo que usted debe tomar muy en cuenta, hermano. No es algo insignificante como se le quiere hacer creer a la gente, a los hermanos, y esto en gran parte gracias a la maligna intervención de Satanás. Tercer zorrita, la oración constante. En nuestra amada iglesia Ágape, antes de la pandemia, teníamos un culto de oración los martes y era, por cierto, uno de los más concurridos. Realmente la oración y el culto de oración es el motor de una iglesia. Iglesia que está fuerte y que marcha adelante, que es victoriosa, es una iglesia que practica la oración comunitaria, congregacional. Su déficit, su ausencia, pues nos muestra lo que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas son hoy, debiluchas, mundanas, ignoran las palabras de Dios, inclusive las doctrinas bíblicas más elementales las ignoran, ya los consideran algo pasado de moda, ya no es necesario, y como muchos ya traen en sus celulares la Biblia, pues ¿qué van a estar orando? Yo me acuerdo que en la iglesia donde nací se practicaba algo cada mes que eran las vigilias de oración. Nos reunimos a las 10 de la noche del sábado y salíamos con las primeras luces del alba al día siguiente, el domingo. Y no se crea que molestos o tirarnos a dormir, íbamos, nos desayunábamos, nos bañábamos y a regresar para la escuela dominical. Hoy esto es algo que ya no se ve. Pobre de aquel doctor aquel pastor que invite a la iglesia a una vigilia de oración. Lo tacharían de fariseo, arcaico. ¿Qué se está creyendo? ¿El dueño de la iglesia? Eso es algo que debemos de ver. Cuarta zorrita pequeña, la asistencia puntual a los cultos. Inexcusable. Hay culto, ahí debo estar. No poner pretextos. Yo me acuerdo que la iglesia donde yo nací era humilde económicamente, los miembros así eran. Y algunos eran obreros y venían bien cansados, se les veía cansados. Y pero ellos decían, hermanos, venimos muy cansados, pero aquí nos reponemos, nos cargamos de energía en el culto. Hoy no, hoy la gente está muy cansada, vengo saliendo del trabajo, pastor, hoy no voy a ir, estoy muy cansado, me voy a ir a descansar. Todo esto marca una invasión de peligrosas zorritas pequeñas, aparentemente inofensivas, pero terriblemente nocivas. El rey David en el Salmo 122:1 dijo así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermano, causa usted la alegría de su pastor y de sus hermanos al decir eso. Cuente ese día con que yo estaré. Yo como pastor me acuerdo que yo contaba con hermanos siempre su asistencia. Fulano y tal no va a faltar. Que lloviera, que está enfermo, que vive lejos, que hay inseguridad, que lo que sea, yo sé que no va a faltar. Pero hay otros hermanos que ya no sabe uno si faltarán o no al menor pretexto. Cuidado con eso. Sexta zorrita pequeña. Solo voy a citarles 10, no se me espante. Pero yo espero que a esas alturas usted esté tachando o poniendo una palomita y espero que tenga puras palomitas. Sexto, las diversiones mundanas. Hermano, cuando yo me convertí, la iglesia evangélica no iba a diversiones o espectáculos mundanos. Qué capaz que usted iba a ver a un evangélico haciendo cola en un cine para ir a ver la película del momento. O en la feria. A mí mi pastor me decía, a la feria no vas. Pues no fui. El malecón. Otros eventos así, sí. Carnaval. Ni se diga. Ella dice que es hermana, ella dice que es cristiana, ella dice que es pastora, que fue reina del carnaval de Veracruz.
va a tener que dar cuentas a Dios, porque lo que Dios le va a exigir va a ser muy, muy grande, porque miles la están siguiendo y siguiendo su pésimo ejemplo. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Las malas amistades, por cierto, que influyen muchísimo. Cuidado con las diversiones en la internet. La gran mayoría de los programas de internet no valen la pena. Antes usábamos esta palabra, no me edifica. Eso es lo que debemos de ver. No me edifica. Vas a ver este programa, vamos a ver este partido, esta pelea, esto, quién sabe qué. No me edifica. Me acuerdo que cuando yo me convertí, pues yo era futbolista. Y me acuerdo que una vez fui, después de una dominical, a ver un partido con unos hermanos que me invitaron a almorzar. Y por esas cosas raras de la vida, mi equipo metió un gol. Y como yo todavía tenía un pie en el mundo, grité festejando. Y dijo una hermana, ojalá así grite el hermano Juan cuando venga Jesús. Todos se rieron. Pero yo dije, ay caramba, cuando venga Jesús estaré yo jubiloso. Piense eso, piense eso. No busque usted las diversiones mundanas, que esas el diablo se las ofrece por racimos, con una fachada de inofensivas, No hay que ser fanático, no dejes que tu pastor te domine. Eso lo inventó el diablo. Séptima zorrita pequeña. Mire qué delicado. La instrucción bíblica de nuestros niños, cuando todavía son niños, cuando están bajo nuestra patria potestad, cuando todavía nos obedecen, como dijo Salomón, instruye al niño en su camino desde pequeño, para que aun cuando sea viejo, no se aparte de él. Otra vez vuelvo a mis inicios. En esa época, 79, 80, había un refrán, todos se reían, pero qué delicado era. Y ese refrán decía, hijo de pastor, el peor. Y todos se reían. Pero esto es algo que lo he visto cumplirse cientos de veces. Pastores amados, pastores desconocidos, pastores famosos, pastores que apenas están empezando, han tenido la gran desgracia de que sus hijos viven en el mundo. Algunos fueron criminales, algunos estuvieron en la cárcel y algunos ya fueron asesinados. Esto es por no atender la educación de los niños. Ahí mismo el rey Salomón, en el capítulo 1 del Cantar de los Cantares, en la parte final del versículo 6, 1:6, dice así, y así está escrito. Me hicieron guarda, cuidador, de viñas, y mi viña, la que era mía, esa no guardé. Qué doloroso. Muchos hermanos, no lo califico de insensato ni nada, con su mejor intención, con su mejor empeño, se consagraron a la obra evangelista. Sus iglesias eran pequeñas y se dedicaban a hacer visitas, a predicar, inclusive salían de la ciudad. Y en esa época no todos los pastores tenían carro, era a pie, había que hacer inversiones económicas, pero descuidaba a sus hijos en su casa. Y lamentablemente esta parte se cumplió en sus vidas con un dolor muy grande. Como dice Jesús terminando el Sermón del Monte, y fue grande su ruina. Esto es algo que usted debe ser movido a la reflexión, hermano. Ese es mi propósito. Octava, el maltrato conyugal. Fíjese, el maltrato. A veces no es maltrato directo, abierto, pero sí indiferencia. Fíjese que allá en el penal, en el Cerezo, hay una especie de, como una cinta métrica que llama violentómetro. Y ahí señala una serie de conductas conyugales que se van graduando en gravedad y van desde la indiferencia hasta el homicidio, el violentómetro. Creo que ahora ya lo venden en cualquier tiendita. Pero ¿desde cuándo usted, le digo algo así como hombre, desde cuándo usted no piropea a su esposa? Fíjese, qué fanático, ¿no? ¿Desde cuándo no le dice usted a ella qué bonita está? No, qué bonita estabas, qué bonita estás. ¿Desde cuándo usted no le da un regalito? En la medida de sus posibilidades, no tiene que usted que endrogarse. En la medida de sus posibilidades, una flor, algo así. Imagínate traer una flor,
una flor, algo sencillito, una comida, sacarla de la casa, no tiene que ser un restaurante carísimo, de lujo, un paseíto, no tiene que ser lejos, otra ciudad, hoteles de 5 estrellas, un paseo simple a las escolleras, a los lugares bonitos que hay aquí todavía. ¿Desde cuándo? Esas son zorritas pequeñas. ¿Desde cuándo usted, si tiene carro, no le abre la puerta a ella? Usted va, se baja y entra, ¿m? Y ella ahí con esfuerzos abre y se baja. ¿Desde cuándo no le acerca a usted la silla para que se siente o se la retira cuando ya termina de comer? Esas son zorritas pequeñas, pero que hacen un daño muy grande. ¿Desde cuándo usted no reconoce lo buena cocinera que ella es? Lo buena costurera que es? Lo bonito que canta. ¿Desde cuándo no se lo dice? Ah, ¿para qué eso no es importante? Sí, es importante. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere, que usted considere que eso no es importante, porque eso es precisamente una zorrita pequeña. En el costal se me van a quedar centenas, ¿eh? Ya voy por la octava. Mire, en Efesios 6, nuestro hermano Pablo, el apóstol, dijo así, que el esposo cristiano, el trato que le debe dar a su esposa, versículo 28 de Efesios 6, dice, y así está escrito, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a él mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. En lugar de eso la sustenta, dice la versión antigua, y la regala, la mima, la consiente, es cariñoso con ella, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué le parece? Eso es algo, el español antiguo así dice, la mima, la regala. Una persona regalona es una persona que se acurruca buscando un abrazo. Eso está correcto. ¿Desde cuándo usted trata así a su esposa o ella a usted? Porque esto es de dos. Las zorritas se meten con los varones y con las mujeres. Recuerde el violentómetro, o alguna burla. ¿Desde cuándo usted llega al extremo de burlarse de ella? Por su apariencia, por la moda que trae, por la forma en que canta, por cualquier cosa. Esas burlas que para usted son insignificantes, para ella son muy graves. Piénselo, hermano. Trátela, como dice nuestro hermano el apóstol Pedro, como el vaso más frágil, como el vaso más quebradizo. Primera de Pedro, capítulo 3. Esto es algo que usted debe tomar muy en cuenta. 9. Novena zorrita pequeña. La ley del hielo. A veces algo no le gustó a usted en el hogar, o en el trato de ella, o no le planchó la camisa, o no se la tuvo a tiempo, la corbata, eso así. Y le aplica usted la ley del hielo. Y se siente usted, no sé, un Nabucodonosor, que hay que estarle rindiendo homenaje. Pero ella está sufriendo. O ellas, al varón también. Esto es algo de dos. Debemos tener mucho cuidado con esto. Repito, no la compare con nadie. Su guiso, no diga que su mamá guisaba mejor. Su mamá tuvo más experiencia y era otra época. Y vaya a saber si su mamá realmente guisaba mejor que su esposa. Mejor cállese la boquita y no las lastime así. Ahora, no las critique, no las compare. Mire, voy con mi 10ª, pero se me van a quedar muchas zorritas pequeñas en el costal. ¿Desde cuándo? Y creo que ya lo mencioné, no la lleva a paseos. Aunque sea en el urbano, llévela a paseos. Pero usted y ella nada más, y sin ninguna presión de tiempo. Quizá la presión del bolsillo, pero no es necesario que la lleve a un lugar de lujo, ni a Cancún, ni a la Riviera Maya. No, cerquita, repito, aquí en la ciudad, y llévela a comer, aunque sean empanaditas, y eso aunque sea, lo digo con mucha gratitud a Dios, porque son un lujo para comer, es una delicia. Entonces yo hoy le he compartido 10 zorritas pequeñas, detalles insignificantes, pero corroen a la calladita nuestros matrimonios, nuestras vidas en comunión con Dios y aún a nuestras iglesias. Vea si no son letales. Finalmente, hermano, si usted considera que esto es una trivialidad, que hoy como que perdí el tiempo con usted y usted conmigo, que son cosas sin importancia, precisamente eso quiere el diablo que usted piense, le va a aplaudir.
Lo mismo que las zorritas. Déjenlas, no hacen nada y cuando se daban cuenta ya el daño en la cosecha era muy grande. A veces quizá una cosecha entera se perdía, se contaminaba. Ahora, la presencia y la ausencia de estas zorritas, si hay presencia en nuestros hogares, es un daño terrible, a veces irreparables, tanto por divorcio como por la muerte de uno de los cónyuges. Pero su ausencia de estas zorritas es una muy buena señal de que usted está obedeciendo a Dios sin dejar de vigilar los animales grandes, pero atendiendo las zorritas pequeñas que echan a perder los viñedos. Deje que los demás actúen como quieran. Ellos no van a dar cuenta de usted ni usted de ellos. Cada quien le va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Como dijo Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Por hoy concluyo con esta invitación que le hago en el nombre del Señor. Todo lo que le mencioné, como se lo dije al principio, era la práctica habitual hace 40 años. Vamos a llamarle, porque es un término bíblico, sendas antiguas. Regrésese a las sendas antiguas, hermano. Vuelva a las sendas antiguas. Regálele a su hijo una Biblia en lugar de un celular. Regálele a su hijo una Biblia. Y quiero ver que su hijo la atesore con lágrimas en los ojos cuando le da a usted su Biblia. Pero en el capítulo 6, 16 de Jeremías, así está escrito. Así dijo Jehová, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para su alma. Mi hermano, ahí quiero quedar. Hallará descanso para su alma. Párese en ese ritmo que lleva. ¿Equivocaron? Pregunte por las sendas antiguas cómo era antes o cómo era usted cuando se convirtió hace años y regrésese. Y así, garantizado, hallará descanso para su alma porque estará usted agradando a Dios. Sin embargo, el versículo no termina ahí, es aplastante. Pero ustedes dijeron, no caminaremos por las sendas antiguas. ¿Qué le parece la rebeldía, duros de servir de este pueblo hebreo? Mi hermano, como siempre para mí ha sido un deleite, un privilegio, un placer espiritual enorme servirle a mi Señor y a ustedes, pues con sana doctrina, aun cuando hoy no di mucha doctrina, pero sí ejemplos prácticos. Y le pido algo, manténgase acurrucadito al abrigo del Altísimo para que pueda morar bajo la sombra del Omnipotente. No sea usted obstáculo, sea usted un acueducto para que esta agua que yo hoy le compartí llegue a personas sedientas que están bebiendo aguas pútridas y que pueden ser hasta familiares de usted. No los voy a conocer aquí, pero quizás los conozca en el cielo y eso depende en gran parte de usted. Mirando los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que atalaya entre usted y yo ahora que nos vamos a separar y nos bendiga mucho en Cristo Jesús.